Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a tejer este lindo gorro o casquete. Es sumamente fácil de trabajar, no importa si eres principiante, si eres avanzado, yo te guío paso a paso para que lo puedas tejer y te quede precioso. Vamos a comenzar por la parte superior tejiendo una serie de puntos altos con cadenetas de separación que te voy a guiar en esa cantidad que vas a emplear. Y fíjate, vamos a terminar con esta linda puntada de borde que no solamente la vas a emplear aquí en este gorro, lo puedes hacer en cualquiera de tus proyectos. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes. Yo voy a trabajar con hilo acrílico de 2 milímetros de grosor. Tú lo puedes trabajar con hilo de algodón, el hilo de tu preferencia, lo importante es que tenga 2 milímetros de grosor. Y voy a emplear una aguja de 3,5, también tijeras y cinta métrica. Comentarte que acá en mi canal hay una serie de tutoriales de gorros que te voy a ir dejando en pantalla la imagen de cada uno de ellos para que puedas visitar mi canal. Te voy a dejar los enlaces en la descripción y tú escojas el gorro de tu preferencia. Todos son con un procedimiento muy básico y muy sencillo. Así es que bueno, por lo pronto vamos a comenzar con el tutorial de este que te traigo en el día de hoy. Recuerda suscribirte, comentar y en la descripción también te dejo mis redes sociales para que continúen enviándome las imágenes de esos lindos trabajos que están haciendo. Así es que comenzamos ya con el paso a paso. Iniciamos la primera vuelta con un anillo mágico, hilo en esta posición, lo vamos a cruzar, sujetamos y de esta forma pasamos la aguja. Ya tenemos este arito, lo podemos sacar de nuestros dedos. Si se te dificulta hacer este aro, puedes tejer 5 cadenetas y las cierras. Vamos ahora. 1, 2 y 3 cadenetas. Esta tercera la hacemos un poco más abierta y tejeremos aquí adentro puntos altos, que consiste en tomar hilo, pasar, volver a tomar hilo, pasar por 2 y pasar por 2. Vamos ahora otro punto alto, tomar hilo, pasar, sacar, pasar por 2 y pasar por 2. En total vamos a hacer 7 puntos altos y estas 3 primeras cadenetas me hacen el equivalente a un punto alto. De modo que aquí llevo 1, 2, 3. Vamos con el cuarto. Debemos tener un total de 8. Después que hicimos los 7 puntos altos y las 3 cadenitas, vamos a tirar de este hilo, nos vamos al inicio justo donde hicimos las 3 primeras cadenetas. En esta tercera que hicimos un poco más abierta, pasamos la aguja, tomamos hilo y punto deslizado. Con esto terminamos la primera vuelta. Nos vamos con la segunda vuelta. Y para este caso vamos a tejer en el espacio que se forma entre cada punto alto. Nos vamos a ir acá con un punto deslizado y tejeremos 3 cadenetas que siempre me forman el inicio, la tercera un poco más abierta. Ahí tengo 3 cadenetas que me equivalen a un punto alto y hago otro punto alto en ese espacio, una cadeneta y me voy al otro espacio acá, no en la cadeneta sino en el espacio que se forma entre cada punto alto y tejo un punto alto, un segundo punto alto, una cadeneta de separación y me voy al otro espacio acá. Así lo vamos a hacer por todo el contorno, es decir, 2 puntos altos separados con una cadeneta como lo estoy haciendo en este momento y lo vamos a hacer en el espacio que se forma entre cada punto alto. Voy terminando esta segunda vuelta y debemos tener un total de 16 puntos altos separados con cadeneta. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nos vamos a esta tercera cadeneta de inicio, pasamos la aguja, tomamos hilo y deslizamos para terminar esta segunda vuelta. Vamos con la tercera vuelta.
trabajamos deslizado hasta llegar al espacio y levantamos 1, 2, 3 cadenitas, un punto alto, una cadenita de separación y en el mismo espacio otros 2 puntos altos, 1 y 2. De esta forma, 2 puntos altos. Recuerden, las 3 primeras cadenetas me conforman un punto alto, equivalen un punto alto, cadenita de separación, 2 puntos altos, una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio y repetimos, es decir, 1, 2 puntos altos, cadenita de separación y 2 puntos altos. Esta es la secuencia para esta vuelta, es decir, 4 puntos altos separados con una cadeneta y entre bloque y bloque una cadeneta de separación. Terminando esta vuelta, cadenita de separación y nos vamos acá y cerramos con punto deslizado. Así vamos terminando la tercera vuelta. Vamos con la vuelta número 4. Hacemos acá un deslizado, nos vamos al espacio y otro deslizado. Levantamos 1, 2, 3 cadenetas y vamos a tejer un punto alto y un segundo punto alto. Y con las 3 primeras cadenetas serían 3. Separamos con una cadeneta, nos vamos al espacio inmediato y trabajaremos 1, 2, 3 puntos altos, cadenita de separación, nos vamos al espacio, siempre vamos a trabajar donde esté esa cadenita y tejeremos 3 puntos altos y una cadena de separación. Nos vamos al siguiente espacio y así vamos repitiendo. En cada espacio donde veamos la cadena de separación tejeremos 3 puntos altos con una cadenita. Terminando esta vuelta número 4 y la vamos a cerrar también con punto deslizado acá y así vamos. Vuelta número 5, nos vamos a ir con deslizado, que sería 1, 2 y acá en el centro el tercer deslizado. 1, 2, 3 cadenetas para subir y vamos a trabajar acá 3 puntos altos. Y con esas 3 primeras cadenetas nos vamos a referir a 1, 2, 3 y 4. Sin cadena de separación nos vamos al siguiente espacio y tejeremos 4 puntos altos. Llevo 2, 3 y 4. En esta vuelta no tejeremos cadeneta de separación. Nos vamos de inmediato al espacio que sigue a tejer 4 puntos altos. Terminando esta vuelta 5, que lo haremos también con un punto deslizado en la tercera cadenita. Y así vamos con esta vuelta. Vuelta número 6. Nos vamos a trasladar igualmente con punto deslizado hasta el espacio de los bloquecitos que hicimos de 4 puntos altos. Nos vamos aquí también, punto deslizado, 1, 2, 3 cadenitas de subir y vamos a trabajar puntos altos. Aquí voy a hacer un total de 3 más las 3 cadenetas de inicio, que serían 4. Ahora sí, vamos a separar con una cadeneta, nos vamos al siguiente espacio y tejeremos igual 1, 2, 3, 4 puntos altos, separamos con una cadeneta y esa va a ser la secuencia. Terminando esta vuelta número 6, igual nos vamos a esta tercera cadenita de inicio, tomamos hilo y punto deslizado. Así vamos con esta vuelta. Vuelta número 7, vamos a desplazarnos igual utilizando punto deslizado hasta el espacio inmediato.
vamos a trabajar 1, 2, 3 cadenetas, haremos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y las 3 primeras cadenetas sería el número 4, 2 cadenetas de separación y repetimos acá el procedimiento, es decir, 4 puntos altos, llevo 2, este sería el 3 y este sería el número 4, 2 cadenetas de separación y repetimos esta secuencia por toda la vuelta y cerramos con punto deslizado como lo hemos venido haciendo durante todas las vueltas. Regreso cuando ya haya terminado. Voy a comenzar la vuelta número 8. Nos desplazamos hasta el espacio inmediato y vamos a trabajar igual, llegando al espacio inmediato, 1, 2, 3 cadenetas y 4 puntos altos, es decir, 3 y las 3 primeras cadenetas sería un punto alto, 2 cadenetas de separación. Vamos a seguir con la misma secuencia que empleamos en la vuelta 7. Es decir, 4 puntos altos, 2 cadenetas de separación, porque ya necesitamos que este gorro no se siga ampliando. Por lo tanto, yo voy a seguir trabajando las vueltas con esta misma secuencia. Luego les digo hasta dónde llegue, es probable que sea hasta la vuelta 16, 17, depende, ¿ok? Entonces vamos a seguir con la misma secuencia y regreso cuando tenga la cantidad de vueltas apropiada para decirles qué cantidad fue. Bien, yo continué tejiendo hasta la vuelta número 17, conservando la secuencia de 4 puntos altos separados con 2 cadenetas. El largo que a mí me da es, porque esa es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Qué cantidad de centímetros tiene? Entonces, cuando medimos desde acá, desde la parte superior hasta el final, me da que tiene 16 centímetros. Bien, este es un largo que es opcional. Por lo que yo he visto, ¿verdad? Las personas que utilizan este tipo de prendas no debe cubrir completamente la oreja, sino que debe llegar hasta la mitad de la oreja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar una cadenita y en cada uno de los espacios vamos a tejer un medio punto, es decir, pasar aguja, tomar hilo y cerrar. Así lo vamos a hacer por toda la vuelta. Y acá donde tenemos 2 cadenetas hacemos 2 medio puntos. A esto también le dicen punto bajo, ¿ok? Entonces simplemente meter aguja, tomar hilo y cerrar. Así por todo el contorno. Luego de la vuelta de medio punto vamos a hacer una puntadita de borde que consiste en lo siguiente. Pasamos aguja, tomamos hilo. Nos vamos al siguiente punto, pasamos aguja, tomamos hilo, lo vamos a cerrar con medio punto. Luego nos regresamos con la aguja donde habíamos iniciado, tomamos hilo y cerramos. Repito, paso, saco, paso, saco, cierro por completo con medio punto y me voy donde había iniciado y envuelvo con otro medio punto. Repito, paso y saco, cierro con medio punto y me voy donde había iniciado, paso y cierro con medio punto. Hacerlo ya con más naturalidad. 1, 2, cierro y me voy acá. Repito, paso por un punto, paso por el que sigue, cierro con medio punto y paso por donde había iniciado y cierro. Y de esta manera vamos a trabajar esta puntada por todo el contorno. Bien, ya hice esta vuelta con ese punto de orilla. Lo que vamos a hacer es dejar este hilo un poco largo, lo vamos a cortar, lo llevamos a la parte interna, acá lo pasamos por dentro, pasamos la aguja, lo llevamos adentro, bien, y lo escondemos muy bien por cada una de esas puntadas hasta agotar existencia, como dicen.
hasta que se acabe la hebra, preferiblemente en estas que están así. Si les resulta muy fácil, lo hacen con una aguja lanera. Yo a veces me paso a una aguja más de... ¡Ay! A veces me paso a una aguja más delgada. ¿Dónde estás, corazón? ¡Ay, ya va! Aquí está. Ya iba a parar el video, pero no. Verá, entonces ya eso creo que ustedes lo saben. Vamos a ir porque estos detalles son muy importantes. Invitarlos a que se suscriban. Recuerdo que tengo otros muchos estilos de gorro. Escondemos en su totalidad y sumamente importante, no se les olvide esconder este. Bien, porque este, como es un anillo mágico, puede tender a deshacerse, pero yo lo que hago es que me voy, hago esto y allí hago como varias cadeneticas. Como esto está por la parte interna, luego lo fijo bien y, de ser preciso, repito el procedimiento. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Vamos a ver cómo quedó este gorrito. Ok, así quedó este gorro o casquete. Muchas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte y que hay otros modelos en mi canal que se los voy a estar dejando por acá en pantalla para que los visiten, los hagan. Todos son sumamente sencillos. El hilo es el de su preferencia. Importante que tenga 2 milímetros de grosor y, de ser posible, aguja de 3 o 3.5. Hasta una próxima oportunidad.